Capítulo 4. El ego y la sociedad. La estructura social como contexto. P. ¿Cómo se debe manejar el conflicto aparente entre la ilusión llamada ego, el mundo, y el trabajo espiritual? R. El origen de la alegría en el esfuerzo espiritual se deriva del propio trabajo y no depende de los resultados o el logro de objetivos. Cada avance tiene un deleite interior. Hay, por ejemplo, un placer interior que acompaña a los avances. La sustitución del resentimiento por la pacífica aceptación es su propia recompensa. Hay una alteración progresiva en la propia visión de sí mismo y otros. Cuando esto sucede, la historia de la propia vida puede ser recontextualizada de una comprensión más compasiva. P. Si el sistema de creencias llamado el ego, yo, es la fuente del dolor de la vida y el sufrimiento, ¿cómo puedes desarrollar la compasión por él? R. Cada persona que nace comienza con un nivel calibrado de la conciencia, que es el resumen de la propia herencia kármica. Sin memoria consciente de haberlo pedido, ahora eres confrontado con un cuerpo animal y una mente literal y también abstracta. Además, un conjunto de condiciones se presentan simultáneamente, porque también heredas un cuerpo emocional y también uno físico, y todo esto ha de ser integrado en el entramado de la familia y la vida social de una civilización compleja con sus propios programas innatos que han evolucionado a lo largo de la historia. Cuando uno mira la imagen completa de lo que significa ser un humano, puedes desarrollar compasión no solo por la sociedad en su conjunto, sino también por los individuos que la componen. No solo está el individuo confrontado por una enorme complejidad, sino también por una conciencia que está influenciada sin saberlo por los campos de energía invisible de los cuales son inconscientes. Dentro de esta complejidad, el individuo ahora tiene que hacer frente a la supervivencia y aprender habilidades complejas en múltiples niveles. El individuo es consciente de que un solo error grave puede traer el desastre a su vida, o incluso la muerte física. Es como si la entidad tuviera que andar el campo minado de la existencia humana para sobrevivir, lo desee o no. Aparte de estas condiciones, existe también la necesidad de desarrollar un sentido del yo y la identidad. La autoimagen que es formada es fundamental para la toma de todas las decisiones. Este yo entonces se une a todas las metas e ideales y los integra con posicionamientos moralista. Sin saberlo, un aspecto del yo se separa y se convierte en el enemigo interno, el victimizado / atacante, y el autor de la culpa, el remordimiento, el miedo y el implacable juez de sí mismo. Incluso el ordenador más avanzado sería sobrepasado y desigual en la tarea de ser el equivalente a un único ser humano. Un hecho que obliga a hacer esta observación cierta es que la entidad humana ha de enfrentarse no solo con los datos conscientes que podrían ser puestos en el ordenador, sino también tiene que lidiar con los datos inconsciente y campos de energía de los que no tienen comprensión, así como desconocidas o individuales inclinaciones kármicas del grupo, por lo que ningún ordenador podría ser 54 programado ya que una parte importante de los datos más significativos faltan. Como resultado, el ser humano tiene una enorme tarea que lograr. Para hacerla, se verá completamente afectado por la estructura y función del cerebro, con sus circuitos construidos de recompensa y placer y su ingenuidad, un software programable fácilmente. En un intento por hacer frente a la complejidad de los datos, la mente utiliza el atajo de agrupar los datos en conjuntos, clases y algoritmos lógicos. Y por lo tanto, ha de ser capaz de determinar de inmediato cada bit de entrada, y si es diferente o similar a todos los demás datos. Además, toda esta complejidad increíble no solo es manejada por la mente y su software, sino que también es abrumadora experimentada. Hay poco tiempo para analizar la experiencia en los momentos en los que ocurre, están ya dados e incluidos en el paquete que la mente automáticamente edita y archiva en el banco de datos de la memoria. Los datos son archivados no solo en función de su forma, sino también de acuerdo con sutiles gradaciones de la sensación que determina la importancia de dónde información será almacenada. Alguna es recuperable, pero una parte considerable está sepultada y no está disponible para el recuerdo consciente. Por ejemplo, algunos datos se almacenan en el archivo de lo doloroso, el no recuerdo. Algo de lo archivado, muy lejos ahora, son datos dolorosos y recuperables, sin embargo, son almacenados como munición potencial de autoataque y dolorosa autotortura de culpa, remordimiento, e incluso el suicidio. Todo suceso puede disparar el autoataque y lanzar una andanada de autocastigo. Uno de los mecanismos que el ego utiliza para protegerse es desconocer los datos dolorosos y proyectarlos sobre el mundo y los demás. El mundo entonces se pobló de odiados enemigos, cuyo origen fue realmente interior, y el ego ahora teme un ataque desde el exterior en vez de desde el interior. La paranoia es un acompañamiento al tener un ego. Cuando uno comprensiblemente recapitula la situación del hombre, se vuelve obvio que a partir de sus propios recursos limitados, la supervivencia, la felicidad y el éxito son frágiles. En grandes números, incluso la supervivencia no se consigue y millones de personas mueren a causa de múltiples trampas y desastres. Incluso no siendo personales, puedes quedar atrapado en los problemas del ego de la sociedad que se manifiesta como guerra, peste, hambre, o accidentes. P. Si incluso un solo error puede ser fatal, ¿cómo es posible la supervivencia en estas condiciones? R.
Por sí solo, el yo personal no puede en realidad sobrevivir, y mucho menos prosperar, en un entorno complejo tanto interna como externamente. Lo que ha sido descrito es verdaderamente el mundo de la forma, pero el ser humano es algo más que un ego vulnerable porque la vida es apoyada por el poder de la dimensión no lineal del espíritu. Es la orientación primordial del espíritu lo que permite la supervivencia, a pesar de las afirmaciones del ego de lo contrario. El espíritu es como el regulador de un motor, sin el cual el motor podría revolucionarse hasta la autodestrucción. El espíritu en forma de conciencia integra toda la masa de datos instante a instante, y su salida es momento a momento la experiencia 55 subjetiva de la vida. Esto contrarresta la mayor impedimento del ego que es su incapacidad para discernir la verdad de la falsedad. P. ¿Está la supervivencia determinada por el propio nivel de conciencia? R. La experiencia subjetiva de la vida, cualquiera que sea su contenido, está profundamente influenciada por el nivel de conciencia, como lo son las elecciones que aparecen como opciones. Si el esfuerzo de la vida es satisfactorio o placentero depende de los propios posicionamientos, que determinan cómo se contextualizan las situaciones. Si miramos a través de los niveles en la escala de conciencia, apéndice B, podemos ver la posibilidad de las elecciones que están abiertas y que prevalecen dentro de los parámetros de un determinado nivel de conciencia. El placer que resultaría del cumplimiento de las metas que caracterizan a ese nivel, y las emociones negativas que derivarían de no hacerlo. La personalidad es compleja e incluye identificaciones y subpersonalidades a veces llamadas alter egos que pueden conducir al conflicto. Una subpersonalidad a menudo tiene diferentes objetivos a otra. Estos pueden alternarse en el aspecto consciente debido a las circunstancias de la vida o los períodos de la edad. Las metas espirituales tienden a sintetizar la compleja organización del ego y darle equilibrio. P. ¿Qué parte lleva a cabo el intelecto? R. A través del intelecto, los posicionamientos son refinados e introducidos en símbolos abstractos y lenguaje. Todo esto es sumado bajo el requisito general de la lógica y la racionalidad lineal. Si bien esto es operativamente útil, también refleja que el intelecto puede ser manipulado para hacer que cualquier posicionamiento parezca razonable. El intelecto, sin embargo, se ocupa no solo de la forma sino que también es capaz de incorporar los valores espirituales en su racionalización. Esto sucede progresivamente a medida que se evoluciona en la escala de la conciencia. Cuando el intelecto se libera de los motivos ocultos, es capaz de una conceptualización abstracta refinada. El defecto básico, sin embargo, sigue estando en que es incapaz de distinguir la verdad de la falsedad o de comprender verdaderamente el contexto, y tiende a ignorar los datos que entrarían en conflicto con sus posicionamientos. Además, confunde los efectos de las causas, lo cual es uno de sus principales defectos. Es incapaz de comprender y contextualizar la diferencia entre los reinos de lo lineal y lo no lineal. También tiene tendencia a complicar soluciones a los problemas hasta el punto de convertirlos en prácticamente inviables. Lo que aflora a la superficie de la sociedad parecen ser problemas multitudinarios, pero por el uso del análisis factorial crítico, véase poder contra fuerza, a menudo tienen una raíz común. Por ejemplo, podemos hacer una lista de los problemas sociales sin solución, todos los cuales se considera que provienen de diferentes causas en el mundo, tales como la pobreza, las autopistas atestadas, la inmigración masiva, el aumento de la gasolina y el consumo de energía, la destrucción del medio ambiente, las saturadas agencias del gobierno, la eliminación progresiva de los bosques 56 tropicales, la producción excesiva de CO2, los elevados impuestos, el crecimiento interior de las ciudades donde el crimen y la pobreza prevalecen, el humo y la contaminación atmosférica, el calentamiento global, los vertederos hacinados, los tribunales hacinados, las cárceles y prisiones, las habitaciones de emergencia hacinadas y el abrumador coste médico. El abrumador costes de la seguridad social, un servicio postal abrumado por el déficit, la falta de vertederos, la disminución de la fauna silvestre y los recursos naturales, la amenaza de extinción de especies, la contaminación de los océanos, los casos excesivos en todas las áreas de bienestar y servicios sociales, el abrumado servicio de protección a los niños, el alza en el coste del bienestar y los servicios sociales, las largas esperas para ser atendido en todos los organismos, las largas filas en los supermercados, los atascos de tráfico, la escalada de los costos policiales, las escuelas hacinadas, la escasez de profesores, la escasez de enfermeras, el aumento de los niveles de contaminación acústica, la invasión de la privacidad a todos los niveles, la escasez de materias primas, la escasez de espacio en vertederos de materiales tóxicos, las sobrecargadas fuentes de energía, la contaminación de los arroyos, lagos y ríos, la epidemia del SIDA, y las naciones y continentes hambrientos. Una mera enumeración de todos estos problemas supuestamente diversos trae la conciencia que todos ellos provienen de una base única, una muy simple y obvia, de ver, pero un hecho no noticiable, el de la sobrepoblación. Así, vemos la paradoja de que el envío de ayuda financiera a un país da como resultado un brote en la tasa de natalidad y un empeoramiento del nivel de pobreza básica, por ejemplo, Haití.
Las cargas ya evidentes para la sociedad de la llamada sobrepoblación ponen en tela de juicio la sabiduría de las políticas de inmigración no regulada que, a pesar de que son contrarias al 70% del público americano, son favorecidas por el 80% de los responsables políticos elitistas. Arizona Republic, 2002. Durante los últimos siglos, el nivel de conciencia de la población humana del mundo se situó en 190. En este nivel, la superpoblación fue controlada por las inevitables consecuencias de la negatividad que producían. Por ejemplo, las guerras más importantes del mundo acabaron con generaciones enteras, y las grandes epidemias acabaron con el 25% de la población. Solo el experimento social del presidente Mao mató a más personas por inanición que la Primera Guerra Mundial, y el genocidio mató a más millones. En la época romana, la esperanza de vida era de 40 años. Por el contrario, muy recientemente, el nivel de conciencia de la humanidad dio el salto de un negativo 190 a un positivo 207. A pesar de que los puntos calientes siguen estando, el mundo civilizado ya no está de humor para el exterminio en masa. La Guerra Fría terminó, las guerras calientes se volvieron localizadas, y las naciones de Europa descendieron y pararon su escalada nacionalista que todo lo arrasó. En este nuevo nivel de conciencia, la destrucción masiva que había mantenido en jaque a la población se mitigó y la población mundial se disparó, y la esperanza de vida se alargó. El país más poblado del mundo, China, fue obligado a tomar medidas serias. La población mundial se duplicó y luego se volvió a duplicar, el período de tiempo entre cada duplicación se 57 volvió cada vez más corto. Esto es común a cualquier población biológica cerrada, ya sean moscas de la fruta, conejos, o personas. En una sociedad más segura, donde los exterminios en masa son eliminados, cada generación exacerba la proliferación. La consiguiente población automáticamente necesita más territorio, más comida y más servicios, y la expansión metropolitana genera la expansión suburbana, lo que significa el final de un hábitat más del entorno natural. El ego y la estructura política de la sociedad P. Estamos buscando la forma en la que el intelecto cae en el error. R. Podemos citar ejemplos de la historia reciente, así como de la sociedad actual. Los posicionamientos intelectuales se ordenan en conformidad a ciertos grupos intelectuales. Ascienden y caen regímenes utópicos, que fueron muy comunes en los 1930s. Un plan popular de entonces fue eliminar el dinero y poner créditos por horas de trabajo en su lugar, una tecnocracia. Varios socialismos y utópicos ismos y planes iban y venían, los cuales permanecen en el comunismo. El aislacionismo y el pacifismo se popularizaron. El esperanto fue promocionado como un lenguaje nuevo mundo. En los Estados Unidos, los mismos grupos que trataron de forzar el sistema métrico decimal a una población que no lo quería. La gente no estaba contenta con centígrados o kilómetros, por lo que fueron apartados y la gente regresó cómodamente a la familiaridad del Fahrenheit y las millas. El idealismo de las granjas colectivas del presidente Mao dio lugar a una de las mayores hambrunas de la historia, y 30 millones de personas murieron. El pueblo no estuvo motivado al trabajar en una granja colectiva como lo hacían por su propia cuenta. Durante un periodo de tiempo, la élite intelectual tuvo una luna de miel con la extrema izquierda del comunismo. Esto dio lugar a la sedición e incluso la traición, cuando los científicos se convirtieron en agentes del espionaje ruso y compartieron secretos atómicos con el KGB como en Los Álamos y el Proyecto Manhattan. Tal duplicidad fue continua durante la Guerra Fría. Esta información permitió a los rusos iniciar la planificación de la superbomba atómica con la que toda la civilización humana iba a ser destruido en caso de derrota. Operativamente, puede observarse que en el largo plazo, la posición de la extrema izquierda política es más peligrosa que la de la extrema derecha, ya que oculta sus intenciones bajo la oveja vestida de la retórica piadosa que seduce a los ingenuos y abre las puertas al caballo de Troya, liberando así las fuerzas de la opresión, la guerra y la muerte. El defecto básico de los posicionamientos políticos fallidos es que distorsionan el contenido, y también ignoran el contexto. El contenido puede parecer idealista, pero se convierte en una falacia en un contexto diferente. Cuando el contexto es ignorado, un concepto idealista puede ser más destructivo que el problema original que estaba destinado a corregir. Por tanto, tales idealismos son fallidos y no prudentes, lo que incluye el contexto y no solo el contenido. El fanatismo se orienta a la captura de los jóvenes e impresionables. Históricamente, tan pronto como los regímenes revolucionarios ganan poder político o militar, matan a los formados, los 58 hábiles, la clase profesional y los sabios, por ejemplo, los jacobitas y la guillotina. Es importante detectar y después corregir las falacias políticas, porque de las malas políticas derivan malas leyes que, a su vez, se convierte en una carga para la ciudadanía. En nuestra sociedad actual, esto puede ser visto en la aceptación judicial de los sofismas de la culpabilidad y el desplazamiento de la responsabilidad personal hacia una endemoniada, supuestamente causa externa ejemplificada por la interminable extensión del derecho de los daños, las acciones colectivas, y el control de los legisladores por asociaciones de abogados litigantes.
En algunas partes del país, esta tendencia llega a extremos tales que equivale a la extorsión legalizada, como en el condado de Jefferson, Mississippi. La culpabilidad mal proyectada ha sido históricamente la base de la mayoría de las distorsiones sociales de las cuales la guerra es la más obvia. P. ¿Es un valor la identidad nacional? R. Su inconveniente es el nacionalismo en sentido negativo, pero su aspecto positivo es el esfuerzo cooperativo patriótico y el espíritu de hermandad. Esto se vio en la interacción de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en el que cada país mantenía su identidad, pero tenía un espíritu común crítico que fue ligado al de otros países en la misma situación. La interdependencia sirve al objetivo de la totalidad cuando están unidos espiritualmente. El patriotismo es simplemente amar al país y no debe ser confundido con el nacionalismo. P. El ego parece potenciar el extremismo. R. El exceso es el resultado de un desequilibrio. Los extremos políticos tanto de la extrema izquierda, nivel de calibración 190, y la extrema derecha, nivel de calibración 90, son notablemente no íntegros, falaces y destructivos. La posición política de extrema izquierda representa a lo luciferino en que trata de negar a Dios, distorsionar el contenido, ignorar el contexto, y en realidad se basa en la fuerza legal y las amenazas de las demandas judiciales para intimidar. También distorsiona y abusa del verdadero significado de la libertad de expresión, volviéndose entonces apologista y abogando por la destrucción social por la dependencia de sofismas y distorsiones intelectualizadas y la percepción desequilibrada. Busca el poder en sí. La posición de la extrema derecha se convierte en satánica y representa las fuerzas de la degeneración moral, la violencia, la criminalidad, la guerra y la masacre. Una coalición de los extremos negativos, por tanto, es capaz de derribar toda la sociedad por la secuencia de la distorsión luciferinas de la realidad que abre la puerta a las fuerzas satánicas. Ambos extremos son totalitarios en la práctica y atraen adeptos debido a que la mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad. La historia ofrece interminables ejemplos de cambios de un extremo al otro. La opresión de los señores de la guerra de China fue sustituida violentamente por la opresión del presidente Mao. La crueldad de los zares de Rusia, por ejemplo, Iván el Terrible, fue simplemente sustituida por la de Stalin. La ingenuidad del público lo hace susceptible a la seducción por la retórica simplista: trabajadores unidos, no tienes nada que perder sino tus cadenas. En el mundo actual, el canto de sirenas es demonizar la 59 democracia y capitalismo como el gran satán y por tanto dividir el mundo otra vez en facciones beligerantes. El Buda ensalzó la sabiduría del camino del medio. La moderación es por tanto la posición más viable. P. Los activistas de lo políticamente correcto parecen precipitar una serie interminable de conflictos sociales y disputas. ¿Cuál es el núcleo del problema? R. Ellos son elitistas y calibran a 180, el nivel del orgullo y la vanidad del egoísmo. El error es de nuevo que ignoran el contexto. Aunque supuestamente igualitarios, paradójicamente adoptan actitudes de superioridad y fingen poseer una elevada moral. Tratan de ganar poder y control sobre los demás por el idealismo romántico. Hay un excesivo énfasis de la categoría de lo político que ignora la totalidad de la realidad humana y no ve que los aspectos políticos de la vida son solo una de las cualidades de la vida humana y no tiene prioridad sobre la supervivencia o la felicidad emocional. Esto es característico de los posicionamientos políticos de la extrema izquierda, tanto como los de la extrema derecha, que son igualmente totalitarios en la práctica real, y la minoría entonces normaliza a la mayoría. La Gestapo y el KGB muestran la verdadera intención detrás de las agendas políticas supuestamente liberacionista. Las posiciones políticas dudosas no tienen una buena historia. Por ejemplo, la verdad de lo que realmente sucedía en años previos al tratamiento de los enfermos mentales fue distorsionado gravemente en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que calibra en 185. Como resultado, los elitistas desmontaron todo el sistema nacional de salud mental que, francamente, había estado trabajando bastante bien. Las personas mentalmente enfermas ahora vagaban por las calles y llenaban las cárceles. Los resultados a largo plazo de las posiciones políticamente correctas a menudo son desastrosas para gran número de personas. Por ejemplo, el actual presidente de la Comisión de Cuidados de Salud Mental informó que todo el sistema de salud mental es un desastre. Incapaz, sin coordinación, ineficiente, incoherente, fragmentado, frustrante, disfuncional y debido a la superposición de múltiples bien intencionados programas que desperdician al menos 80.000 millones al año y dejan a más del 50% de los enfermos mentales sin tratar. Sharar, 2002. Las consecuencias sociales derivadas de la aplicación de cualquier programa de ingeniería social se pueden predecir de antemano. Los que calibrar por debajo de 200 serán perjudiciales. El aula tradicional de la primera mitad del siglo pasado en los Estados Unidos calibraba a 405. Con posterioridad a la aplicación de posicionamientos políticos y la influencia del sindicato de maestros, que calibra de 202, el aula promedio ahora calibra de 285. La gran caída se refleja en el empeoramiento de los comportamientos en el aula, falta de respeto a la autoridad y la violencia contra los maestros.
Por la calibración de las posiciones diplomáticas en los asuntos internacionales, el mismo beneficio predictivo está disponible. Esto ya ha sido utilizado en asesoramiento a gobiernos extranjeros con un éxito sorprendente. Es posible analizar las respuestas probables a cualquier cambio de posición y así poder prevenir conflictos e incluso las grandes 60 catástrofes. Los Estados Unidos tienen una imagen negativa en muchas partes del mundo que, por análisis histórico, bien podría haberse previsto y por tanto prevenido. Incluso hoy en día, la provocación continúa ingenuamente. Por ejemplo, un comentarista de televisión insultó al presidente del país más grande en la Tierra que, a su vez, hábilmente y con experiencia diplomática superó la provocación. La actitud de superioridad calibra a 190 por lo que es antagónica y crea enemigos. La mayoría de las posiciones ingenuas emanan desde el mundo académico que, clásicamente, en su aislamiento de la Torre de Marfil, no está expuesto a las realidades de la vida humana, es decir, el contexto. Para sustituir la falta de experiencia, se utilizan a menudo desequilibrados estudios estadísticos que son inherentemente defectuosos porque excluyen contexto, el dominio no lineal, y los siempre importantes elementos humanos, tales como el saber. Los hallazgos son presentados al público de una manera tan desequilibrada que una histeria reemplaza a otra. El ámbito académico está en gran medida políticamente sesgado. El 94% de los profesores de la Universidad de Ivy League están comprometidos con los progresistas y solo el 6% se mantienen algo conservadores. Arizona Republic, 2002. Los grupos de estudiantes conservadores son verdaderamente excluidos de los consejos estudiantiles. Por tanto, en la práctica, el progresismo niega la verdad de su título nominal, es decir, en verdad, es reaccionario y excluyente. En secreto, se mantiene siendo aristocrático. Hay una progresión constante de la histeria pública que representa un desequilibrio. La gente tiene pánico, incluso si un trastorno afecta solo a 1 de cada 10 millones de personas, más personas mueren en la bañera. Con los años, estos anteriormente conocidos miasmas incluido el aire de la noche, el estrés, las hormonas, los proyectos, las infecciones focales, los gérmenes, la inmoralidad, el polvo, los demonios, el mal aire, las partículas, los productos químicos, la falta de luz solar, la mala nutrición, el saneamiento deficiente, el hacinamiento, la falta de sol, los iones positivos, los implantes mamarios, las infecciones de la levadura, el estancamiento del colon, los venenos en la sangre, los venenos del hígado, el colesterol, la respiración superficial, la experiencia sexual en la infancia, la toxicidad de los metales pesados, la intoxicación por mercurio de los empastes dentales, el monóxido de carbono, el CO2, los gases tóxicos, el moho, y mucho más. Ha sido estimado que la contaminación en cualquier gran ciudad es equivalente a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día y aumenta significativamente la incidencia de cáncer en un gran porcentaje. El escape de su propio automóvil contiene más hidrocarburos, otro miasma, y gases tóxicos que fumar un cigarrillo. Más toxinas son absorbidas mientras está sentado en un atasco de tráfico que por las bocanadas de humo de la pipa del conserje por el pasillo. La prevalencia de una enfermedad refleja la publicidad dada a la misma y la invitación al saco sin fondo de alguna industria demonizada, por ejemplo, la comida rápida. El cuerpo humano está sujeto a los miedos de la mente que luego tienden a manifestarse cuando la mente mantiene los pensamientos de miedo y les da energía. Esto tiene un efecto supresor del 61 sistema inmunológico debido a que el miedo activa la disfunción de los meridianos de la acupuntura y el sistema nervioso autónomo. Esta disfunción crónica potencia la aparición de enfermedades reales o el mal funcionamiento. La propagación del miedo deriva en humanos en el desarrollo de fibromiositis, yoquites, síndrome del colon irritable, síndrome de fatiga crónica, enfermedades ambientales, neurastenia, y diversas formas de hipocondría. La mente humana es intrínsecamente inocente, desprotegida, muy sugestionable y fácilmente programable. Esto se ha dado en llamar el efecto nocebo, que ha sido objeto de estudio por instituciones como la Fundación Panamericana de la Salud. Mucha publicidad se da a la información de salud negativa. Mucha de la así llamada información sobre salud está distorsionada y simplemente refleja una agenda política o financiera oculta. Se trata de un posicionamiento egoísta que el público ingenuo cree que representan la presentación de informes objetivos científicos. Nada podría estar más lejos de la verdad. Todas las afirmaciones supuestamente científicas representan la exposición de un criterio. Los datos son selectivos y, lo más importante, desequilibrados en que solo una parte de la historia está presentada, y los hechos que podrían cambiar la influencia del informe se suprimen. ¿Qué pasa con las relaciones médico-paciente? Gran parte de la investigación clínica publicada en revistas profesionales es una falacia ya que el impacto y el efecto del contexto es ignorado. Esto está claramente demostrado por la experiencia clínica, así como en nuestra propia investigación que demuestra que el sesgo y el nivel de conciencia del investigador son más determinantes de los aparentes resultados que los factores que se están estudiando.
Así, muchos facultativos que se centran en lo negativo y hacer hincapié en los efectos secundarios negativos de los tratamientos terminan teniendo mucha mayor incidencia en esos efectos secundarios del tratamiento que aquellos que tienen un mayor nivel de conciencia y por tanto esperar resultados positivos. En algunos casos, el efecto nocivo de un contexto negativo es realmente más influyente sobre el resultado de lo que lo es el efecto beneficioso de la medicación. Debido a estos factores, utilizando la investigación kinesiológica, es posible predecir con exactitud el resultado de un proyecto de investigación antes de que comience. Esto se debe a dos factores principales. 1. El contexto es a menudo más poderoso que en el contenido, y 2. En la realidad de la potencialidad cuántica, el tiempo es trascendido y, por tanto, pasado, presente y futuro no son secuenciales, sino coexistentes. Por lo que el futuro puede preceder al presente. P. Muchos de los miasmas derivan en síntomas o enfermedad. R. Eso es correcto. Curiosamente, la mayoría de las enfermedades que se han mencionado anteriormente desaparecen bajo hipnosis. Esto ha sido conocido en el psicoanálisis desde hace muchos años. Por ejemplo, un paciente psicoanalizado desarrolla asma en respuesta a lo que se volvió en realidad rosas de papel. Bajo hipnosis, el paciente, paradójicamente, no tuvo reacción alguna a las rosas reales. 62 descubrimientos como este iniciaron la era de la medicina psicosomática en la cual los conflictos reprimidos fueron vinculados a los síntomas y enfermedades. La Escuela de Psicoanálisis de la Universidad de Chicago fue la líder en este campo, y, finalmente, la Academia de Medicina Psicosomática nació. La famosa autora Louise Hay fue conocida mundialmente por sus estudios vinculando espiritualidad/filosofía/mecanismos psicológicos a los síntomas y sus bases inconscientes. El psiquiatra John Diamond después, vinculó actitudes a diversos órganos y meridianos y la kinesiología se convirtió en una herramienta de investigación. En estas investigaciones, el efecto curativo de afirmaciones positivas fue demostrado. Las afirmaciones podían ser vinculadas a puntos específicos de acupuntura, músculos y meridianos e influir positivamente en el sistema inmunológico, cuya función había sido vinculada a la supresión de la función de la glándula del timo. Todas las escuelas anteriores de investigación delimitaron de manera demostrable la vinculación de las actitudes negativas, las emociones y los sistemas de creencias a la patología humana. Otra observación interesante es que en casos bien autentificados de trastornos de personalidad múltiple, una de las personalidades pueden tener una enfermedad, mientras que las otras no. Esto le dio énfasis a la intensa interconexión entre conciencia y cuerpo, al igual que hay una conexión innata entre el nivel de conciencia y la patología de la sociedad. P. ¿Son los extremos el único resultado del desequilibrio? R. El resultado no deseado surge de la negación, debido a un posicionamiento que ignora el contexto. Lo hipotético no se basa en lo real y es una abstracción que ignora el hecho de que la vida humana de cada día se lleva a cabo de maneras muy diferentes. Esto es porque lo abstracto es una idealización. Vimos el surgimiento del estado del bienestar que dispuso que la asistencia no sería concedida a las madres de los niños si había un hombre sano en la casa. Esto, por supuesto, dio lugar a que los hombres dejaban a los niños sin padre. Los niños proliferado en las asistencias sociales cuando bienestar pagó por cada uno, en función de cuántos niños habían. Para facilitar el bienestar de la mujer y el de los hijos, el hombre simplemente tuvo que abandonar el domicilio. La histeria se propaga por el podría de un ejemplo hipotético. La información de los medios desequilibrada es escogida por la población y el efecto nocebo, entonces aflora como un cambio estadístico. La gente es muy sugestionable y fácilmente programada por el miedo. Los informes contradictorios de la incidencia del cáncer en mujeres que usan o no usan hormonas posmenopáusicas es típico. P. ¿Puede la naturaleza de un segmento de la sociedad entonces ser diagnosticada simplemente calibrando su nivel de conciencia? R. Así es muchísimo. No es una cuestión de etiquetar más que la medición de la temperatura del agua etiqueta el agua. El nivel de calibrado de una población se correlaciona con la naturaleza de sus problemas sociales. El odio y la guerra son endémicos de ciertas regiones del mundo actual donde se esconden bajo las banderas del nacionalismo, la religión o la tradición. 63 Incluso ahora, estas, así llamadas tradiciones, derivan en muerte, esclavitud, y mutilación. En sociedades más sofisticadas, la negatividad y la violencia son defendidas por el sofisma de las distorsiones deliberadas, como en los medios de comunicación nosotros no influimos en la opinión pública, solo la reflejamos. El servicio a la degeneración se justifica, porque es rentable o libertad de expresión, por ejemplo, los videojuegos basados en acechar y matar mujeres, la pornografía infantil, las bandas de música rock con mensajes profanos, sádicos y degenerados, o de criminalidad y violencia. Una investigación kinesiológica breve de las supuestas causas de los problemas endémicos revela que no son más que el reflejo del actual nivel de conciencia de esa población. No hay otras causas externas. Cuando las limitaciones del ego se politizan, derivan repercusiones sociales, a menudo con gran costo para la población. P. ¿Qué pasa con la guerra? R.
Los mecanismos básicos de la guerra son claros y sencillos. Genéricamente, equivale a la máxima citada. Lo luciférico abre las puertas para que lo satánico entre. La ideología política sienta las bases para el desencadenamiento de las pasiones primitivas. La pluma es más poderosa que la espada. La proselitista ideología política partidista utiliza la retórica, la demagogia, y propaga la persuasión para reclamar soporte. Las frases elegidas favoritas oídas suelen ser variaciones de proclamados derechos o la corrección de algunos errores percibidos. Las víctimas de estas supuestas injusticias desfilan con el fin de despertar la emotividad y la justa indignación. La difícil situación de la víctima inocente es entonces utilizada para acusar, culpabilizar y satanizar a presuntos malvados que pueden ser entonces atacados sin culpa y merecidamente saqueados y castigados. Las distorsiones de la ideología política se derivan de lo que ha sido descrito tradicionalmente como energías luciferinas que buscan poder, control, prestigio y beneficio. A menudo se ocultan como ovejas bajo el paraguas de banderas como el pacifismo, movimientos pacifistas, y el idealismo político. Esas energías, como manada de lobos, esperan la señal de debilidad en una presa deseada. Cuanto mayor sea el patrimonio de la presa, saco sin fondo, más ruidosa es la demonización. Por tanto, las grandes corporaciones, industrias o instituciones, incluyendo los gobiernos, que son centros de poder financiero y político, son blancos favoritos. La puesta en escena es como un melodrama, donde los supuestos caballeros de brillante armadura salvan a las víctimas de los demonizados villanos que hacen el mal, y al hacerlo, obtienen ganancias considerables, prestigio, poder y gran riqueza. Al igual que el caballo de Troya, las puertas hacia la guerra son abiertas por las justificaciones y persuasiones de ingenuos políticos, que después van a perder la energía satánica subyacente de muerte y destrucción. La prevención de la guerra, por tanto, depende de la detección temprana de los preludios ideológicos por medio de la exposición de las premisas falsas inherentes, la distorsión desequilibrada de los datos y la ignorancia del contexto. 64p. ¿Pueden ser prevenidas las guerras? R. Los preludios hacia la guerra son muy visibles, como pudo verse antes de la guerra mundial. Ideologías políticas como las de Marx y Engels, el Capital y el Manifiesto Comunista, los escritos políticos y discursos de Lenin, Mein Kampf de Hitler, y el pequeño libro rojo del presidente Mao. La ocupación nazi de Europa fue justificada por el concepto ideológico político del Lebensraum, el espacio vital, las ideologías políticas que fueron proporcionadas por el profesor Karl Haushofer. Estas se combinaron más tarde con la filosofía de la eugenesia para justificar el genocidio. Las distorsiones políticas son normalmente las del contexto, clase, o desplazamiento en el tiempo o condiciones. Por ejemplo, debido al avance de la sociedad, lo que se considera normal en un momento es más tarde considerado perjudicial o inaceptable y después se pide compensación. Compensaciones financieras o militares se exige a los ciudadanos actuales para compensar lo que es ahora retroactivamente considerado como victimización de una época pasada, por ejemplo, el juego de Hitler del injusto Tratado de Versalles. En la medida en que todo el mundo vive actualmente pueden ser concebidas como consecuencias reales sufridas de alguna condición pasada, podría ser construida, por tanto, una visión defendible de que todas las personas que viven actualmente tienen derecho a recompensa por la ignorancia pasada y los errores de una civilización más primitiva. La injusticia puede ser citada en cualquier lugar en el pasado. Lo que se ignora en las solicitudes de reparación es que la actual generación de descendientes ya ha sido muy compensada por los beneficios que se han acumulado a todos los ciudadanos que viven actualmente debido a los grandes y rápidos avances realizados por la sociedad en tiempos relativamente recientes. Notables son la desaparición o la posibilidad de curación de muchas enfermedades que acabó con multitudes, los beneficios de la tecnología, invenciones modernas, la reducción de la jornada de trabajo, la progresión de la igualdad de derechos, y la riqueza general de la población. Incluso los más pobres ciudadanos de hoy tienen ventajas que no disponían aún las clases más ricas del pasado relativamente reciente. Una visión más equilibrada se traduciría en gratitud por estar vivos en el mundo actual, donde se han hecho previsiones para casi cualquier condición humana posible. Los legisladores del pasado murieron de enfermedades para las cuales incluso los más empobrecidos de ahora están protegidos por las redes de seguridad social modernas. La sociedad, que es la proyección del ego colectivo, está en una curva de aprendizaje. Es vulnerable al constante trastorno, ya que cada nueva denuncia es descubierta por algún grupo que entonces asedia los medios de comunicación y los tribunales de justicia o la opinión pública. Una vez que el paradigma ha sido validado, se abren las puertas de una progresión infinita de demandas de todos los segmentos de la sociedad. El defecto inherente se basa en el concepto de causalidad, ese gran abrete sésamo de la saga sin fin que gira alrededor de la víctima y el agresor, en el que los protagonistas de la serie invierten los papeles. Los factores que impulsan los regímenes interminables son la culpabilidad, la codicia, y el concepto de causalidad y compensación, que impresionan a los jueces, los jurados, y el público 65 sentimental.
Como consecuencia, vivimos en una sociedad litigiosa en la que todos somos vulnerables a ataques por la mera acusación o por ser el blanco de la culpabilidad. Ya no estás protegido por la razón, la lógica, o el equilibrio. P. Principalmente la sociedad representa la interacción colectiva y la expresión de los niveles de conciencia. R. Eso está bien expresado. La mayor parte de las dificultades representan la incapacidad de aceptar la responsabilidad personal. Por ejemplo, si uno come demasiado, es culpa del restaurante. Esto significa que el ego proyecta la culpabilidad sobre algún segmento de la sociedad como la causa. Esta tendencia debilita el tejido social y conduce a falsas curas que luego producen los conflictos más polémicos debido a que el proceso en sí es no íntegro. Esta propensión a utilizar excusas en lugar de asumir la responsabilidad personal es un problema social progresivo. Esta tendencia está ahora siendo observada y sus efectos están siendo estudiados e informados por los medios de comunicación. Pontari et al., 2002. Los autores señalan que la confianza en las excusas para la proyección de la culpabilidad sobre los demás lleva a la debilidad moral y social y es destructiva para el individuo, así como para la sociedad. Señalamos de la investigación kinesiológica que de echar culpas resulta una disminución importante del nivel de conciencia y la pérdida de poder. El desplazamiento de la responsabilidad también se traduce en odio y resentimiento que son combustibles para la criminalidad, y también el conflicto de clases y la guerra. Por tanto, la sabiduría del axioma básico de los grupos espirituales de 12 pasos es expresado como no existe ningún resentimiento justificado. P. ¿Qué pasa con la reforma social legítima? R. El poder viene de la integridad y la responsabilidad de aceptar las consecuencias de las propias acciones, opciones y decisiones. Todas las opciones tienen riesgos inherentes, y pretender lo contrario no es íntegro y está jugando para ganar. La integridad de un posicionamiento es reflejado por niveles calibrables kinesiológicamente que denotan motivo e intención. La injusticia social se vuelve corregible cuando se presenta íntegramente. Y, por tanto, las cuestiones son deliberadamente deformadas, simplemente llevan a otra injusticia que deberá ser corregida, y así sucesivamente, sin fin. El lobo atraviesa la puerta vestido de oveja. Por lo que es sumamente importante identificar la verdad y la falsedad cuando los programas políticos son presentados por algún segmento de la sociedad. Todas las conspiraciones buscadas son ocultadas bajo agendas que suenan piadosas para obtener la aprobación popular. Las puertas hacia la guerra son a menudo abiertas por los pacifistas que proporcionan apoyo racional a la horrible y fatal construcción, por la cual la razón se convierte en la herramienta de la negación. Por ejemplo, el Departamento de Inteligencia no puede proteger a la población debido a la retención de las ideologías políticas ha sido limitada por la legislación. La sofistería se basa en la pseudo-igualitarismo, mezclando niveles y aplicando con error los conceptos por medio de ignorar el contexto. 66p. ¿Puede dar un ejemplo de lo que quieres decir con historia reciente? R. Es presentado para que todos vean el preludio de la Segunda Guerra Mundial, donde la agenda de apaciguamiento estuvo representada en Inglaterra por Neville Chamberlain, calibrada a 185, quien apaciguó a Hitler, calibrado a 125, y fue cegado por los motivos reales de Hitler. La ingenuidad se basó en los pactos de desarme y de no agresión que, por supuesto, Hitler no tenía intención de cumplir. Winston Churchill, calibrado a 510, fue ampliamente denunciado en su momento como un belicista, porque no se dejó engañar por los subterfugios de las ingenuas negociaciones diplomáticas. Cuando Hitler atacó abiertamente, Inglaterra se volvió al realista Churchill para salvarlos de la catástrofe que había sido creada por los idealistas. El coste neto de este error fue de un mínimo de 70 millones de muertos, además de la destrucción de Europa. Por tanto, el elemento más peligroso en cualquier sociedad antes de una guerra está representado por los idealistas que, con pieles de oveja, trajeron aquello por lo que la humanidad fue advertida. El peligroso error de los extremos políticos y las simplificaciones idealistas es que cualquier supuesta realidad que progresa puede ser sostenida solo al ignorar el contexto, que es la realidad social global que negaría el sentido práctico del posicionamiento político. Este desequilibrio garantiza el fracaso y el desastre humano, derivando en el resultado no deseado. El tejido litigioso de la sociedad está ya tan cargado con los extremos de las maniobras precavidas políticamente correctas que apenas puede funcionar. Por ejemplo, los testigos de la parálisis del estancamiento de la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, de Inmigración y Naturalización, la Agencia de Seguridad Nacional, y la Seguridad del Aeropuerto, todos los cuales contribuyeron al fallo de prevenir el bombardeo del World Trade Center. Las mismas actitudes que contribuyeron y fueron las principales responsables de la catástrofe entonces, resurgieron de nuevo casi inmediatamente después para tratar de bloquear la detección de terroristas o de la aplicación de la justicia militar/penal, incluso si los culpables eran apresados. La posición polémica demoniza la auténtica autoridad y se convierte en defensora de los criminales. Así, se convierte en la apología de lo que es no íntegro, lo que se estima por su calibración negativa.
La paradoja es que la distorsión luciferina de la verdad protesta el uso público del término Dios al recurrir a los tribunales a ejercitar los derechos dados por Dios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos con el fin de secularizar la sociedad y por tanto, paradójicamente, retira su misma fuente de autoridad para el derecho a la libertad. La Constitución calibra en más de 700, la posición políticamente correcta calibra a 180. Es comprensible, por tanto, que el elitista se sienta incómodo con cualquier referencia a Dios. Lucifer se negó a reconocer la soberanía de Dios a través del orgullo y la codicia por el poder. Este posicionamiento es incapaz de distinguir verdad de falsedad y, debido a la distorsión, la cual es realmente un fallo extremadamente grave de discernimiento, resulta la incapacidad de identificar correctamente al perpetrador y a la víctima. Esto conduce a un cambio paradójico de esos papeles en los que la presunta víctima se convierte y se revela como el 67 verdadero perpetrador. Todo el movimiento de victimiología, y su psicología pop asociada, es innatamente injuriosa, ya que patologiza las vicisitudes de la vida que cada adulto maduro tiene que aprender a manejar. P. ¿Cuál sería el efecto de la supresión de la referencia de Dios en la Constitución o la promesa de lealtad? R. El poder es un reflejo de la verdad, la cual es un aspecto descriptivo de la realidad de la divinidad. La Constitución de los Estados Unidos calibra como la más elevada de cualquier país y se sitúa en 705. El juramento a la bandera calibra a 520, que es el amor al propio país. Si la palabra Dios fueron retirados de la Constitución, su nivel calibrado se reduciría de 705, verdad, a 485, inteligencia y razón. Si Dios fuera retirados del juramento a la bandera, su nivel calibrado se reduciría desde el 520 hasta 295, entusiasmo y buena voluntad. América es la nación más poderosa de la Tierra. Alterar su misma fuente de poder por tanto sería un desastre no solo para este país sino para el mundo entero que mira a los Estados Unidos en busca de inspiración, liderazgo y ejemplo. Los Estados Unidos representan esperanza, la libertad y la oportunidad para mejorar la vida. El odio a los Estados Unidos por otros se debe únicamente a la envidia. El sabio imita el éxito. El venenoso en cambio trata de destruir lo que es envidiado por celos. La extrema izquierda y la extrema derecha por igual tratan de demonizar a los Estados Unidos. Incluso en esta época de conflicto y estrés, los no íntegros realizan visitas suplicante a los enemigos de los Estados Unidos y se unen a la demonización. Dar ayuda y consuelo al enemigo es tradicionalmente el papel del tránsfuga y el sedicioso quienes, al final, son considerados por la sociedad representantes de lo más bajo de lo bajo. Es interesante que incluso los criminales en prisión son patriotas. Así, la profanación deliberada de los valores universales es considerada como el más atroz de los crímenes y visto como un anatema. Los traidores requieren seguridad especial en las cárceles federales, incluso los asesinos los odia. La racionalidad y la estructura de la sociedad P. Así que, en la razón por sí y en sí misma no se puede confiar. R. La dificultad con la racionalidad es que no tiene en cuenta el lado negativo de la naturaleza humana. Supone que un líder extranjero no sería tan irracional como para destruir su propia nación y pueblo. Esto ignora el hecho de que el ego en el peor de los casos no tiene ningún respeto por la vida humana, incluida la de la propia familia o los compatriotas. Los líderes ególatras tienen su momento en el escenario del mundo y, es cuando llevan a cabo más matanzas de sus propios compatriotas que el enemigo. Hitler despreciaba al pueblo alemán. Stalin mató a millones, al igual que el presidente Mao y, más recientemente, Milosevic. La Revolución Francesa mató a más franceses y patriotas que a enemigos. Saddam Hussein sacrificó todo un ejército. Los líderes japoneses obligaron al bombardeo atómico de su propio país y compatriotas, y los terroristas de Oriente Medio siguen obligando a ataques contra sus propios países y poblaciones. 68 de esto, podemos ver el problema con el pueblo decente es que es ingenuo y proyecta sus propios valores a los demás como presunciones. Subestimar al enemigo es el riesgo más notorio de los países y los líderes militares. P. ¿Cómo pueden los errores de cálculo ser prevenidos? El costo para la humanidad de la ignorancia es enorme. Cientos de miles, de hecho, millones de personas, mueren como consecuencia de la falta de información simple y básica. R. Las consecuencias de la ceguera del paradigma son devastadoras. El nivel calibrado de cada sociedad es único y representa parámetros profundamente diferentes del desarrollo social y, por tanto, de la realidad política. Cada nivel supone limitaciones de las conductas permitidas, creencias y aptitudes. Ni siquiera hay acuerdo común en cuanto al valor de la propia vida humana. Cada nivel tiene diferentes expectativas, posiciones intelectuales, y límites. Cuando se trata de otras personas, grupos sociales, o gobiernos y sus dirigentes, es crucial estar al tanto de sus niveles calibrados y lo que significa ese nivel en esa cultura. Lo que es justo y ético en una sociedad es considerado inaceptable o incluso cobarde en otra. Todo político trata de estimar tal valor mediante el uso de encuestas para averiguar los intereses creados de una circunscripción. Las empresas utilizan técnicas de investigación de mercado para guiar los envases y la publicidad.
En los asuntos políticos o militares, la falta de evaluación precisa del clima imperante de otra cultura conduce a fracasos importantes. Por ejemplo, el pueblo de Cuba no se alzó en protesta contra un régimen represivo. De hecho, Fidel Castro ha gobernado más tiempo que cualquier otro gobernante sobre la Tierra hoy día. El pensamiento de los burócratas que están en los 400S es por lo general totalmente incongruente con las realidades mantenidas por una población en los 200S o 300S, y mucho menos los que están muy por debajo de 200. Los alimentos y el empleo son más importantes que una forma democrática de gobierno, que suena irrelevante e impracticable para aquellos del mundo que se enfrentan a la hambruna de diario. Las poblaciones no se guían por la lógica sino por las pasiones que a menudo son irracionales o incluso extremas, y destructivas. La falta de respeto por otras culturas y tradiciones es una debilidad. El respeto de los estilos culturales de otros pueblos y sus posiciones en la curva de aprendizaje de la evolución sociopolítica es esencial para la buena diplomacia. Para influir en los demás, primero es necesario conseguir oírles. Esta es una regla en el trabajo clínico. Uno de los principios del psicoanálisis es no hacer una interpretación en clave negativa de una transferencia, será rechazada. P. Si el otro lado aprende el valor de la prueba kinesiológica, ¿no sería eso una desventaja? R. Es interesante y profundamente significativo que la prueba kinesiológica se puede utilizar con precisión solamente por personas que calibran por encima de 200. Aún más profundo es que no solo deben los temas de las preguntas y respuestas estar por encima de 200, sino el motivo de la pregunta en sí misma, que se presenta en forma de una afirmación, ha de ser íntegra y por encima de 200. 69 Esto es increíble y de hecho recuerda que solo los mansos heredarán la tierra y que el lobo con piel de cordero ahora está desenmascarado y es revelado. A menos que uno sea íntegro y bien intencionado en su finalidad, esta sencilla prueba no funciona. Paradójicamente, la prueba de la verdad es negada a los que se dedican a la mentira. Por tanto, esta prueba no puede ser usada para el egoísmo o los fines egoístas. El acceso por la maldad a la verdad es negado. En esa verdad está la esencia del Creador. Mientras que la inocencia de la humanidad fue antes su talón de Aquiles, esa inocencia ahora retorna como el camino real hacia la victoria final de la verdad sobre la falsedad. P. ¿Cómo la intención o el motivo limitan la utilización de la prueba? R. La investigación revela que la prueba no puede ser correctamente utilizados por aquellos que niegan la soberanía de la verdad de Dios. En la medida en que la verdad es un reflejo de la divinidad, la negación inconsciente de Dios se opone a su uso por motivos egoístas. Esta es una consecuencia de la naturaleza de la creación y no una arbitraria, moralista, decisión justificada por Dios para castigar a los malvados. La verdad de Dios está más allá de ataques. Estos hechos explican por qué algunas personas que han experimentado con la prueba kinesiológica han obtenido resultados contradictorios. Un motivo no íntegro puede haber sido el factor decisivo. Por ejemplo, el error más común ha surgido cuando la gente trató de calibrar su propio nivel de conciencia. En este caso, el motivo marca la diferencia. Por un lado, podría ser un deseo sincero de conocer dónde se encuentran en su trabajo espiritual, mientras que otras personas lo quieren saber por razones del orgullo espiritual o la búsqueda de estatus. Cuando se hace de una manera no íntegra, elevados números incorrectos ocurren a menudo, incluso por encima de 1000, lo cual es imposible. Así, si el motivo es la humildad, las respuestas son diferentes a si uno está motivado por el orgullo o el beneficio. El buscador verdaderamente espiritual no tiene necesidad de rango, autoridad o prestigio. El requisito principal es simplemente el de la integridad. Un ejemplo, si un detective investiga un crimen por su compromiso de servir a la justicia y proteger a los inocentes, el resultado será muy diferente que si el detective preguntó por motivos de odio o venganza contra los criminales. Una vez preguntamos si, durante la Segunda Guerra Mundial, a Churchill se le hubiera permitido el uso del método. La respuesta fue sí. Después preguntamos si a Hitler se le hubiera permitido su uso, y la respuesta fue no. En este ejemplo, puedes ver que el poder del dominio no lineal prevalece sobre el mundo lineal de la fuerza. P. ¿Qué pasa con el ateo agnóstico? R. Investigamos esto y encontramos una vez más que depende de la motivación. Si el escéptico se mantenía hacia convicciones al margen de la sinceridad espiritual y la honestidad, la prueba funcionaba. Si estaban motivados por la codicia o odiaban a Dios, entonces el motivo sería no íntegro y la prueba no estaría disponible. El universo no es ingenuo. Todas las consecuencias no son más que reflejos de la integridad del campo de conciencia que todo lo prevé. La prueba kinesiológica es simplemente una herramienta con la que determinar si la verdad está presente o no. La verdad no tiene opuesto, como la falsedad o lo que falta. Nada está oculto en el campo de conciencia. Aparentemente, es mejor ser un ateo agnóstico íntegro que un religioso no íntegro. P. La sociedad exhibe, ampliamente extremos divergentes. ¿Cómo es posible no juzgar? R. La vida humana exhibe el karma colectivo de las personas, así como los grupos expresan todas las posibilidades y opciones de la más grave a la beatífica y sublime.
Podría ser visto, por tanto, como el purgatorio en el que existe la oportunidad de deshacer el mal karma, para que el perdón sustituya a la condena, y por amor reemplazar el odio. También existe la libertad de elegir de forma diferente y negar la acumulación de méritos o buen karma. La evolución de la conciencia requiere de una amplia gama de oportunidades y un campo de juego que permite casi ilimitadas opciones para el desarrollo. Si la vida humana representa un proceso de aprendizaje, entonces la sociedad es la escuela ideal que ofrece una amplísima gama de opciones a numerosos niveles de conciencia para el desarrollo, el progreso, la identificación, y captar sutilezas sin fin, así como aprender las lecciones más beneficiosas. El ego es extremadamente tenaz y por tanto a menudo parece requerir condiciones extremas antes de dejarse ir a un posicionamiento. Lleva a menudo la experiencia colectiva de millones de personas durante muchos siglos para aprender incluso lo que parece ser, cuando se examina, una verdad simple y evidente, a saber, que la paz es mejor que la guerra o el amor es mejor que el odio. El nivel de conciencia está determinado por las decisiones tomadas por voluntad espiritual y por tanto es la consecuencia, así como el factor determinante del karma. La libertad para evolucionar requiere un mundo que ofrezca la mayor oportunidad de ascender o descender la escalera espiritual. Visto desde esa perspectiva, este es un mundo ideal y su sociedad se constituye por una amplia gama de opciones a experimentar. La libertad es la oportunidad para forjar el destino de uno mismo y aprender las verdades espirituales inherentes que son esenciales. Por mérito o demérito sucede, las elecciones han de hacerse en un estado de certeza y experiencia en el que son reales. Así, incluso la ilusión sirve al crecimiento espiritual ya que parece real en el momento. La vida humana así sirve al espíritu. El mundo es menos doloroso como testigo si es apreciado como la última escuela donde podemos ganar la salvación y servirnos unos a otros por nuestras propias vidas. P. ¿Cuál es la mejor actitud para ver a la sociedad? R. Una de benevolencia compasiva. La psique de una persona promedio se siente abrumada por las capas del sistema de creencias programadas de las cuales son inconscientes. Al margen de la ingenuidad y la creencia en el principio de causalidad, las supuestas causas y sus soluciones son buscadas ahí fuera. Con la madurez y la sabiduría de la espiritualidad, la búsqueda se volvió dirigida interiormente, donde la fuente y la resolución son finalmente descubiertas.